Vamos a pasar a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y los que andan su Biblia, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 10. Josué capítulo 10, en el verso 12. Josué 10, 12, y cuando lo tengan, dicen amén para que podamos leer juntos. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Tome su lugar. Palabra del Señor la que hemos leído, y palabra del Señor la que vamos a escuchar. Para introducirnos, hermanos, en esta lectura, yo quiero preguntarle algo que ustedes han de saber, por eso han de poder contestar. En la Biblia registra la respuesta a todas las preguntas que usted se pueda hacer acerca de la existencia de Dios, acerca de la naturaleza, acerca de la flora, acerca de la fauna, acerca de la anatomía, que es cómo se encuentra o se forma el cuerpo humano. Pero la pregunta para usted en esta noche es: ¿cuántas lumbreras, según la Biblia, existen? ¿Hay alguien acá que me diga cuántas son? ¿O cuántas luces naturales Dios creó? El sol y la luna. Amén. La lumbrera mayor, el sol, para que alumbrase y se enseñoreara en el día. Y la lumbrera menor, la luna, para que enseñorease la noche y alumbrase en la noche. El sol y la luna. El sol son, digamos, los reflejos que nosotros vemos en el día para poder ver en el día. Si el sol no existiera, nosotros entonces existiéramos en una tierra de oscuridad. Y por la noche, cuando el sol se oculta, sobresale la luna, y es la que nos permite poder ver a través de las tinieblas. Acá hay algo importante, y es que tanto como el sol y tanto como la luna son dos luces que le permite a usted ver, que le permite ser alumbrado. Ahora la pregunta acá es que si existe la luz, existe la oscuridad. Y alguien decía que la oscuridad y las tinieblas no existen. Lo que existe es la ausencia de luz, y por eso hay tiniebla en algún lugar. Y así en la vida del ser humano, cuando falta la luz de Cristo, hay tinieblas en su corazón, porque le falta la lumbrera mayor que es Jesucristo en su corazón. Por eso están perdidos como un ciego que no puede ver y caminando sin sentido. Pero acá nosotros nos introducimos con una palabra bastante fuerte, según Josué 10:12, el verso 13. El contexto que nos muestra esta palabra
es que el pueblo de Israel estaba en guerra en contra de 5 reyes amorreos, según Josué 10:5. La victoria dependía, ¿sabe de qué dependía la victoria de ganar esta guerra? Dependía de que esto, ¿verdad? En el contexto de esta guerra, de aprovechar la luz del día. Aquellos hombres, si le llegaban al pueblo y se hacía de noche, ellos iban a perder la guerra, porque hay tinieblas que te permitirán perder la lucha que estás teniendo. Por eso entonces Josué no pidió más guerreros o más soldados. A veces nosotros no recibimos algo porque estamos pidiendo mal. Y Josué pidió algo bueno. No pidió las mejores armas, no pidió los mejores soldados. Lo que Josué pidió fue más tiempo. A veces nosotros debemos de pedir más tiempo al Señor para seguir luchando y no huir de la guerra que estamos teniendo. Pero en medio de ese tiempo, Dios permite cumplir el clamor audaz que Josué hizo. Y aquí nosotros podemos decir que Josué hizo un clamor audaz. La palabra audaz es sinónimo de inteligencia, sinónimo de ser alguien con estrategia y ser, por decirlo, más chispa que otro. En el mundo espiritual lo podemos aplicar, que usted ore con más inteligencia y sabiduría y con más estrategia para poder ganar la guerra a los demonios que se la levantan. No es que tiene que pedir, Señor, dame arma física o fuerza para luchar, porque la Biblia es clara y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes en los lugares celestes. Por eso también la cita que nos dice el profeta en el libro de Jeremías 33:3, que ya lo hemos escuchado: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Josué clamó al Señor pidiéndole algo imposible, pero le fue posible. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios algo imposible? ¿Acaso hay alguien que tiene cáncer y será que le pida al Señor que le quite un cáncer? ¿Acaso hay alguien que tiene SIDA y le ha pedido al Señor que le quite el SIDA? Hay mucha gente que se mueren sin haber hecho una sola oración imposible a Dios, porque no creen en el Dios de lo imposible. Y el Dios de lo imposible los pudo haber sanado de una enfermedad pestífera, pero ellos no clamaron al Señor. Un solo clamor puede detener el cielo a su favor. Un solo clamor puede detener la enfermedad en su vida. Un solo clamor puede detener la tristeza o la agobiación que estamos pasando. Y por eso el tema en esta noche es cuando el cielo se detiene por ti. Y podemos decir que el sol también se puede detener. ¿Y cómo podrá ser posible? Con un clamor de corazón, creyendo en lo imposible. ¿Cuántos creen que el cielo se puede detener a su favor? Amén. ¿Cuántos creen que el cielo se puede detener a su favor? A su favor de que puede resolver la necesidad, de que puede ayudar en la guerra que usted esté pasando. Dios puede hacer que el cielo se detenga a favor suyo. Una de las cosas es que nosotros no debemos de ser tímidos en el mundo espiritual. Es decir, no tenemos que andar con miedo ni con debilidades. La Biblia demuestra en los evangelios que del tiempo de Juan el Bautista
el evangelio viene sufriendo violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y en el mundo espiritual, usted y yo debemos de ser gente violenta en el Señor. Y cuando hablo de ser gente violenta, no es que vamos a andar alzando la voz o menospreciando o de altivez en espíritu. Cuando se habla la palabra de Dios de ser violentos en el espíritu y arrebatar el reino de los cielos con violencia, es para que el cielo se detenga a nuestro favor con esa violencia que estamos generando. ¿Sabe por qué? Porque en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier tribulación y agobiación y guerra que esté pasando, solo los violentos arrebatarán la victoria. Gloria a Dios. Y hablando de esto, Josué declaró no con timidez, sino con violencia. Declaró con fe en público de que el sol se detuviera. En público de todo Israel clamó su oración, y la oración de Josué fue específica y fue valiente. A veces nosotros no recibimos porque pedimos mal. Debemos de especificarle a Dios específicamente lo que añoramos, lo que necesitamos. No es que vamos a clamar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, tú conoces mi necesidad. Es cierto, Dios conoce nuestras necesidades, pero Él quiere escuchar específicamente qué es lo que usted necesita en realidad. Cuando vayamos a orar y clamar, pidámosle a Dios siendo específico cuál es la necesidad. Porque cuando usted va a una tienda, a un supermercado, no le dice: deme todos los abarrotes de la quincena que yo le pago de un solo, sino que usted en la factura ve que todo va especificado. De igualmente en el mundo espiritual, nosotros podemos pedirle a Dios de manera particular y específica. La enseñanza, verdad, que nosotros introduciendo en esto, podemos ver que la fe impacta al que se atreve a pedir, creyendo también en lo que jamás ha visto. La fe va a impactar en su vida cuando usted crea que lo imposible va a ser posible. La fe va a impactar en el mundo terrenal, porque con su fe en el mundo espiritual ya fue hecho. Para que me entienda mejor lo que le quiero decir, es que lo que usted ya pide con fe ya fue manifestado en el mundo físico. Quizás lo que usted le está pidiendo a Dios no lo ve en respuesta lo que le ha pedido, pero en el mundo espiritual ya fue hecho. Si no, miremos el ejemplo en el Nuevo Testamento, que de repente, ¿verdad?, Jesús le decían que era un dormilón, un bebedor de vino, pero yo me preguntaba por qué le decían que era dormilón a Jesús. Porque se dormía en la barca, se dormía de repente donde le agarraba el lugar de las enseñanzas, por decirlo así. Pero de repente le dicen que es un dormilón. Pero la gente no conocía el trasfondo de Jesús, que Jesús oraba en los montes por la noche, por la medianoche, porque Él pedía en fe en la noche lo que en el día iba a ocurrir en los milagros. Jesús ya había visto que la sanidad de aquel ciego iba a darse porque ya la había recibido en la oración que Él había pedido a su Padre. Por eso podemos ver que el milagro puede ser que el cielo se detenga en nuestro favor si pedimos con fe. Y hablando del contexto físico y natural, ¿a cuánto le gusta salir al sol y quemarse? El sol cuando está fuerte quema mucho. Algunos se ponen bloqueador solar, otros usan sombrilla, otros se ponen suéter. La cuestión es buscar cómo abrigarse para que el sol no queme. Otros menos agradecidos dicen: este sol está feo. Otros más desagradecidos maldicen al sol. Y otros, pues, ustedes saben y ya han escuchado lo que dicen. Entonces, yo voy a la palabra que dice
que la lluvia sale para buenos y malos, pero también el sol sale para los buenos y los malos. Y en este caso, hermanos, una particularidad, ¿verdad? Yo quiero hablarle en esta noche del milagro cósmico que Dios hace, hablando del sol. Y una de las cosas es que nosotros estamos en un planeta llamado Tierra. Amén. Hay unos que están en Marte, hermano Marvin. Están sentados aquí, pero su mente anda vagando en el sistema solar o en otro planeta. ¿Cuántos están en la Tierra? Amén. Pero ¿cuántos son de esta tierra? ¿Ah? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nos espera una morada, una tierra prometida, que esa es nuestra lucha. Amén. Pero el milagro cósmico, mire qué maravilloso es. Hablar del sol. La tierra no puede estar 1 milímetro lejos del sol porque nos congelamos. Y no puede estar ni 1 milímetro cerca del sol porque nos quemamos. Y mire qué milagro más maravilloso de Dios con crear la tierra, el sol. Nosotros tenemos una capa, la capa de ozono que nos protege que el sol nos queme. Pero también Dios crea el sol, la lumbrera mayor, que pueden alcanzar, no recuerdo cuántas tierras dentro de ellos, pero son varias. Pero lo que le quiero decir con esto es que la maravilla de Dios, en su gran sabiduría, Él nos da a entender que para Dios, Él no hay nada imposible. Y aún estar en un diseño especial para Josué, no fue imposible ver lo que Dios hizo. Porque para Dios no hay nada imposible. Según Lucas 1:37 nos dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Y cuál es el contexto de Lucas 1:37? Que no hay nada imposible para Dios. Fue acerca de un joven que le llevaron a los discípulos y no lo pudieron liberar del demonio que tenía. Hay muchos demonios que nos persiguen y usted lo ve imposible salir de su vida. ¿Y sabe por qué no sale de su vida y por qué es imposible? Porque usted y yo no creemos que salga. Se lo explico con el contexto de Lucas 1:37. Le llevan al muchacho endemoniado con un espíritu mudo y sordo a los discípulos. Los discípulos están discutiendo con unos maestros de la ley. De repente escuchan ver venir a Jesús y la gente se agolpa ante Jesús a saludarlo, admirándolo a él, porque Jesús era maravilloso de ver. Y cuando de repente empieza Jesús y le pregunta: ¿cuánto este joven tiene cargando este espíritu inmundo? El padre le contesta: desde que era niño. A veces lo tira en el fuego, a veces lo tira en el agua para matarlo. Y los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿hasta cuándo voy a soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Gloria a Dios. Y cuando Jesús ve y reprende el espíritu, el muchacho se ataca, se revuelca, pero Jesús lo toma de la mano, lo levanta, ya liberado. Y cuando sucedió el milagro, de repente están los discípulos con Jesús y le hacen una pregunta a Jesús. Y le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese espíritu? Por vuestra poca fe, por no creer. Pero Jesús le añade algo más y le dice: pero este género no sale si no es con oración. La versión Reina Valera 1960 dice: pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Y Josué usó el método de la oración para hacer y declarar que el sol se detuviera. Y sucede la narrativa de este milagro,
que a nuestra percepción o nuestro entendimiento. Hay un lenguaje que podemos decir como cuando decimos, mira, ya amaneció, ya el sol salió, ya está de día. Fue un acto sobrenatural, pero Dios no alteró que el sol se alejara ni se acercara. En su gran inteligencia y sabiduría, Él permitió este acto sobrenatural para no alterar el curso de nuestra naturaleza, pero para cumplir el clamor de Josué. Así que el clamor suyo, el clamor imposible, puede ser posible cuando usted lo hace con fe. La ciencia dice que el cáncer no tiene cura, pero para Dios no hay nada imposible. Recuerdo en una clase del Instituto Bíblico, un profesor estaba hablando de esta situación de Josué. Y él decía, no es posible que la tierra deje de girar. No es posible que el sol se detenga, porque entonces hubiese ocurrido una catástrofe y nosotros hubiéramos muerto. Pero yo pensaba y meditaba y decía en mi mente y mi reflexión, pero es que para Dios no hay nada imposible. Y decía yo en mi mente, este profesor anda equivocado, porque para Dios no hay nada imposible. Agarrar el sol, ponerlo en otro lugar y que la tierra siga intacta tal y como es, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces yo me voy a los pasajes bíblicos paralelos. ¿Por qué va a ser imposible para Dios detener el sol y la luna? ¿Por qué para Dios va a ser imposible eso? No, para Dios es posible hacer lo que Él quiere, cuando quiere y como Él quiere. Para Dios no hay nada imposible. Mire cómo llegó el Espíritu Santo a María, y para Dios no fue imposible hacerle llegar un embarazo sin aún María tener esposo y siendo una virgen. Aún eso fue posible, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces yo me voy a otras referencias bíblicas y entonces digo yo, como este profesor dice que no es posible. Porque es cierto, la ciencia demuestra con hechos observables, pero para Dios no hay nada imposible, y para Dios no hay ciencia, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí sucede la palabra que usted y yo conocemos, que se le llama sobrenatural, porque está sobre lo natural. Y el que anda con el Señor, el que anda con el Espíritu de Dios, no camina en lo natural, camina en lo sobrenatural. Quizás a usted lo ven naturalmente, quizás a usted lo ven normal, pero dentro de usted hay algo que anda, y es el Espíritu Santo. No es alguien normal, usted es alguien sobrenatural, porque carga la presencia de Dios. Y cuando nosotros cargamos la presencia de Dios, no hay nada imposible de que usted se encuentre con alguien endemoniado y le diga, espíritu inmundo, sal de ese cuerpo. No hay nada imposible que, si usted anda cargado con la gloria de Dios, le diga a aquel enfermo, aquella enferma, enfermedad, te vas de ese cuerpo, porque para Dios no hay nada imposible. Y lo que nos da la autoridad a nosotros es el nombre de Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, esas señales seguirán a los que creen. Si usted y yo creemos, todo será posible. Le dirás a aquella montaña, quítate de aquí y ponte allá, y será posible. Si tan solo tenemos un poquito de fe, como un grano de mostaza, eso será hecho. Pero a veces las cosas, usted ora por el enfermo y termina más enfermo. Usted ora por el endemoniado y termina endemoniado el que está orando, porque no tenemos ninguna pizca de fe para creer lo imposible. Pero yo creo que a través de esta palabra Dios está hablando a nuestra vida para decirnos, no hay nada imposible para Dios,
Por eso nosotros debemos de permanecer creyendo de que no hay nada imposible para Dios. Este profesor decía, ¿cómo es posible que el sol y la luna se detenga? Sí, Señor, los relatos bíblicos lo demuestran. Bíblicamente, antiguamente también hay otras historias sobrenaturales que ocurrieron. ¿Y cómo no va a ser posible de que Dios no hubiese detenido el sol, que se alargara el día? Entonces, ¿cómo comprobamos la prueba de que también Dios partió un mar en dos para salvar a su pueblo? También, ¿cómo comprobamos de que Dios descendió fuego para quemar los dioses paganos? Para Dios no hay nada imposible. Por eso en Éxodo 14:21 vemos que el mar se abre. También Segunda de Reyes 28:11, Dios se encuentra con los profetas Ezequiel y Isaías y le dice uno de los profetas, ¿cómo yo voy a comprobar que Dios me va a sanar? A veces somos tan sinvergüenza de que le pedimos a Dios sanidad y todavía queremos confirmación de recibir esa sanidad. Si usted cree en Dios, de la primera oración que haga, usted debe estar seguro de que Dios lo va a sanar y que va a recibir. Pero este profeta dice, a veces viene la duda y le dice, ¿cómo voy a comprobar de que Dios va a traer sanidad a mi vida? ¿Quieres ver lo siguiente?, le dice el otro profeta. ¿Quieres que la sombra avance 2 a 3 grados o que la sombra retroceda 2 a 3 grados? Le dice el profeta todavía, el que estaba enfermo. Es fácil que una sombra avance a tales grados. Está bien, la sombra va a avanzar a 10 grados. Y cuando este profeta llega al templo, imagínese usted que su sombra se alargue y usted pueda ver, eso es algo imposible, porque hay dimensiones en el tiempo que se respetan. Pero para Dios no hay nada imposible. Y mire, hay enfermedades que a veces nosotros le pedimos curación y sanidad a Dios, y nosotros no hemos hecho la oración y ya estamos dudando, ¿será que Dios me sane? ¿Será que yo reciba sanidad? Entonces nuestra actitud desde ahí está muy humana, muy natural, y debemos de cambiar el sentido de nuestra oración. Aleluya. Desde las explicaciones que nosotros vemos de que Dios sostiene todo el sistema, y podemos ver, ¿verdad?, otros sentidos en la vida, y la ciencia puede decir muchas cosas, y en mayor parte pueden tener razón, pero eso no nos debe de quitar y no debe de quitar el mérito de que para Dios no hay nada imposible y de que para Dios no es difícil detener el cielo a nuestro favor. En esta parte podemos concluir diciendo que el detener el sol y la luna fue un milagro que fue muy celebrado por quien lo pidió. Usted y yo vamos a celebrar el milagro que le estamos pidiendo a Dios cuando lo recibamos, porque es un acto único que Dios cumple a quien le clama. Esto, hermanos, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Usted se preguntará, ¿cómo yo aplico todo esto para mi vida? Según Marcos 9:23, podemos ir al Evangelio según Marcos 9:23. Y ahí vamos a ver algo muy especial. Marcos 9:23, el Evangelio según Marcos dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Levante su voz conmigo y diga: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Porque a veces somos más incrédulos que creyentes. Amén. Y algo más poderoso en la mente sucede. ¿Y sabe qué? Mire qué interesante, qué ironía de la vida, dijo alguien por ahí. Y eso que sucede con el evangélico, no digamos con el que está afuera. Hermanito, me pongo a pensar yo, ¿cómo será esto, nuestro pensamiento? ¿No creemos que el hermano Marvin puede ser usado y orar por un milagro, que Dios lo use acá? ¿Será que Dios use al hermano Marvin? ¿Será? No, yo no creo. ¿Se dan cuenta allá afuera que un brujo le dio una pócima, una bebida, y que se la bebió y fue sana y creyó? Se dio cuenta que anda saliendo un espanto y le cree en el espanto. Se da cuenta que andan otros que andan asustando, que esto, lo otro. Y hermano, el hermano y la hermana terminan creyendo en cosas tontas. Y uno de los que les pasó fue el hermano Pedro, que andaba creyendo en espantos. ¿Cuántos creen en espantos? Y el hermano Pedro, estando en una barca, Jesús viene caminando sobre la mar, y los hermanitos se espantan y se asustan y dicen: un fantasma. Y Jesús les tuvo que hablar. Porque a veces nosotros estamos viendo los milagros y creemos que es obra del maligno, y satanizamos las obras del Señor y creemos que algo malo está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús nos debe de hablar muchas veces para hacernos ver que Él es que está obrando en el asunto. Y Jesús le dice: tengan ánimo, soy yo. Entonces, cuando escuchan la voz del Señor, la voz de Jesús, ellos escuchan a su pastor, escuchan a Jesús, y ellos se tranquilizan, se calman en la tempestad. Porque la paz y la calma que nosotros vamos a tener en medio de la tempestad es escuchar la voz de Cristo, es escuchar la voz de Dios. Y los discípulos en plena tormenta, también está el otro pasaje que ellos despertaron a Jesús porque se estaban hundiendo y por la falta de fe que ellos tenían. Jesús calmó la tempestad. Muchas veces Jesús nos va a hablar a nuestra vida, pero otras veces nosotros tenemos que hablarle a Jesús como lo hicieron los discípulos. Pero vamos a Pedro, que está ya reconociendo a Jesús, y le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Pedro, valoroso y violento en la fe, va ante Jesús y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Otro hecho de que no hay imposible para Dios, y que las aguas se endurecieron. Yo no sé qué pasó físicamente ahí, pero Pedro estaba caminando sobre las aguas, porque para Jesús no hay nada imposible. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible, y el cielo se puede detener a nuestro favor. Pero que no entre la incredulidad a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque de repente Pedro se distrajo hacia un lado. La hermana que leía la lectura decía que no a diestra ni a siniestra podernos deslizar o resbalar, porque nuestro enfoque debe ser céntrico hacia Cristo, cristocéntrico. Y cuando Pedro de repente se da cuenta que está en lo sobrenatural, caminando, y se pone a observar la tormenta. Hay veces en nuestra vida que Jesús nos llamó, Jesús nos dijo: ven a mí, camina sobre las aguas, y nosotros enfocados en el Maestro, enfocados en nuestro Cristo, de repente volteamos a ver a los lados, volteamos a ver a la tormenta y nos empezamos a asustar con el problema. Y Pedro se asustó porque vio lo natural.
Cuando nosotros caminamos en lo sobrenatural, nuestro enfoque es Cristo. Pero un solo desliz hacia un lado, vamos a empezar a ver lo natural. Y eso le pasó a Pedro. Empezó a ver lo natural de nuevo. Empezó a ver lo que antes él era. Y empezó a tener miedo. Y se empezó a hundir en las aguas. Y cuando Pedro se empieza a hundir, así es lo que pasa en la vida nuestra, mis queridos hermanos. Nosotros estamos caminando bien, con seguridad sobre la tormenta. Pero de repente una pequeña distracción del mundo nos hizo desenfocar. Y eso nos está haciendo hundir en las aguas. Y eso nos va a terminar ahogando. ¿Y cuáles son esas tormentas? ¿Cuáles son esas tormentas que suenan a nuestra vida? La distracción, la tentación y el pecado. Y eso va a terminar en muerte. Pero aún así, aunque nosotros nos distraigamos, caigamos en la tentación, todavía Jesús nos muestra su amor, porque siendo Él aún padecido, mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Por eso Pedro se encuentra en el mar hundiéndose, y de repente hay una esperanza todavía para Pedro. Y todavía yo le quiero decir en esta noche, querido hermano, hay una esperanza para cada uno de nosotros, aún nos estemos hundiendo. Yo no sé qué mar y tormenta te puede estar hundiendo en tu vida, pero yo le quiero decir que aún hundiéndote, puedes clamar como clamó Pedro y dijo: Señor, sálvame que perezco. Y entonces Jesús va hacia Pedro, lo toma y lo salva de esa situación. Por eso es que cuando usted se sienta hundido, cuando usted se sienta en la tormenta, clame a Dios, dígale: Señor, sálvame porque perezco, y Él le socorrerá. A veces nosotros estamos en tormenta, estamos que nos quieren atacar en guerra, en circunstancias diferentes, pero a veces acudimos a los lugares incorrectos e indebidos. A veces acudimos a los mejores candidatos y preceptos que podamos tener. Pero yo le quiero decir que cuando usted se encuentre en tormenta, en guerra y en circunstancia, usted acuda al Maestro. Porque la Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso cuando estemos en circunstancia, nosotros volteemos a ver al cielo y digamos: mi socorro viene de los cielos, viene de Jehová, de Cristo, el quien ha creado todos los cielos y la tierra. Por eso Dios puede extender su tiempo para cumplir su propósito en nuestra vida. Las batallas no se ganan con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad. Se ganan orando y clamándole a Dios. Es más válido un hermano y una hermana arrodillada que 100,000 guerreros de pie. Es más válido y es más poderoso un hermano clamándole a Dios que un ejército completo. ¿Sabe por qué? Porque incluso hubo una situación en la Biblia que venía guerra para aquel pueblo y venían más soldados del enemigo para el pueblo de Dios, que aquel hombre clamó a Dios, y lo que Dios lo mandó a hacer no fue a buscar soldados, no fue a buscar armas, ni las mejores armas. Lo que Dios le mandó es que enfrente de la guerra, del campo de batalla, pusiera adoradores. Y mire qué sorprendente este relato bíblico. Es que él hizo caso a la voz de Dios. Y a veces por eso nosotros perecemos, por no hacer caso a la voz de Dios. Y lo lindo de esto es que el hombre puso a los mejores cantores, a los mejores adoradores. ¿Y sabe qué sucedió? Que los enemigos, cuando vinieron en guerra, dice la palabra de Dios que se empezaron a matar entre ellos mismos porque les cayó confundimiento a sus vidas. Y se mataron entre ellos mismos, los enemigos.
del pueblo. ¿Y qué sucede, querido hermano? Que nuestros enemigos saldrán huyendo porque el cielo se detiene a nuestro favor. Porque cuando nosotros estemos en circunstancias difíciles, clamemos a Dios, pero también adoremos a Dios en medio de la guerra. El Evangelio, ¿verdad?, dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Y yo me ponía a preguntar en cierta ocasión, si la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en este Evangelio, yo leyendo esa palabra me podía meditar y decía, Dios está buscando adoradores en espíritu, número 1, en espíritu, número 2, en verdad. Y yo me puse a darle vuelta al asunto, a pensar, a racionar, a cómo era este asunto. Señor, decía yo, ¿cómo es este asunto? Que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Número 1, en espíritu. Número 2, en verdad. Entonces me puse a pensar yo y dije, entonces hay adoradores que no están en el espíritu y mucho menos que están en verdad. Y yo llegué a la conclusión leyendo esto, de que entonces hay gente que adora de mentira y hay gente que adora sin el espíritu. Pero por eso es que la Biblia dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gente que no le cante a Dios de la boca para afuera, gente que no le cante a Dios con mentiras, sino de corazón, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Aleluya. Por eso es que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y lo más maravilloso es que cuando una persona le está adorando a Dios, no importa que esté pasando la peor calamidad, no importa la situación difícil que esté pasando. Yo puedo estar en el suelo, yo puedo estar con cáncer, con cualquier enfermedad terminal, pero en medio de la circunstancia yo le adoro y yo le clamo. En medio de la circunstancia podemos ver el ejemplo de Job, que aún padeciendo lo que padeció, se le quitó toda la riqueza. Él permaneció íntegro ante Dios. Al final de este relato poético, Job dice: de habías te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces nosotros solo hemos escuchado, pero no hemos visto el poder de Dios. Y yo creo que hoy Dios nos está diciendo a través de su palabra que usted y yo podemos ver obrar el poder de Dios, pero debemos de creer. Aún en la circunstancia, querida iglesia, que estemos pasando difícilmente, siga adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Se lo demuestro siempre con la Biblia. Porque de repente habían dos hombres que estaban presos. Y dice, no nos quedemos viendo la cara. Se lo estoy explicando a nuestro lenguaje, ¿verdad? Para que me entienda simple y sencillamente. Pero la Biblia dice que estaban estos dos discípulos, estos dos hombres que les gustaba buscar a Dios, pero de repente cayeron en la cárcel. Pablo y Silas, le estoy hablando, están en la cárcel y de repente están en la cárcel y no les queda más otra opción. No se quedaron como otros que están en cautiverio viéndose la cara, sino que ellos, como reconocían que eran adoradores, reconocían que adorar a Dios no es una necesidad ni es una obligación. Adorar a Dios es un atributo que el ser humano le tiene que dar a Dios, porque Dios merece toda honra y toda la gloria. Por eso el salmista dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Por eso que del momento nosotros nos levantamos y respiramos, digamos gracias, Señor, porque me diste un día más de vida. Y yo me preguntaba, ¿cómo es esto del nombre de original de Dios? Cuando Dios le dice a Moisés: Señor, yo soy un tuerto o tartamudeo o tengo problemas para hablar, no importa, le dice Dios, vas a tener un vocero para que hable por ti. De repente entonces Moisés se encuentra haciendo la misión y sin poner excusa fue el que relató, ¿verdad?, el libro de los Éxodos, exiliando al pueblo de Israel cuando fue cautiverio en Egipto. Y Moisés, algo sorprendente es que él
quitó la sandalia de sus pies cuando vio una manifestación. Hay cosas que hay que quitar de nuestra vida antes de pedirle nosotros la orientación a Dios. Hay cosas que hay que quitar de nuestra vida para que Dios dé una respuesta y que el cielo se detenga a nuestro favor. Olvídese y olvidémonos que vamos a recibir el favor de Dios sin quitarnos la sandalia. Porque cuando nosotros vamos a clamar a Dios, el lugar que pisa santo es. Eso lo dice la Escritura. Pero entonces se encuentra Moisés y cumple el propósito. Pero lo maravilloso es de que para Dios no hay nada imposible y el cielo se puede detener a nuestro favor. Usted levante su mano conmigo y diga: Señor, diga conmigo: Señor, ilumina mi mente y mi corazón y oriéntame a hacer lo mejor para servirte. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Y sabe qué maravilloso es que aún así, cuando Moisés había matado a un egipcio, aún así huyó al desierto, aún así cumplió el propósito de Dios en su vida. Y el mismo Dios que detuvo el sol y la luna puede detener su enfermedad, puede detener el problema, puede detener esas cadenas que nos atan, porque la victoria ya está prometida. Yo creo, queridos hermanos, ¿verdad?, que el cielo puede moverse a nuestro favor si nosotros caminamos en obediencia y con propósito. El cielo se puede detener a nuestro favor caminando en obediencia y con propósito. Gloria a Dios. Termino preguntándole cuántos quieren que el cielo se detenga a su favor. Amén. Procuremos caminar en obediencia y en el propósito de Dios. No es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Que usted y yo caminemos en obediencia y en propósito. Gloria a Dios, aleluya. Póngase en pie, mi querido hermano y mi querida hermana. Vamos a hacer un clamor a Dios por nuestras vidas. Amén.